de tu palabra y que nos encienda el corazón, Dios mío, por amor a tu nombre. Dios, bendícenos grandemente en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, queremos hablar de la palabra de Dios o de la Biblia que tenemos en nuestras manos. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo y que, hermano, es un privilegio poder, hermano, tener este libro en nuestras manos. Amén. Porque este libro que tenemos nosotros, hermano, allí encontramos una sabiduría grande, hermano, que no la vamos a encontrar, hermano, en ninguna universidad, que en ningún colegio que nos vayamos a estudiar, no encontraremos la sabiduría, el conocimiento que se encuentra en este libro, que es la Biblia, la palabra de Dios, es el libro más antiguo. Amén. Aquí nosotros encontramos, hermano, lo que realmente nosotros necesitamos encontrar. Hablar, hermano, de la Biblia, como cada uno de nosotros podemos entender y saber, amén, que la Biblia, la palabra la Biblia, no la vamos a encontrar dentro de la Biblia. Amén, usted lo sabe eso. Amén, que no la vamos a encontrar la Biblia, porque es una palabra que ya en el, eh, ya después se vino a formar esa palabra Biblia, que es un significado de biblioteca, de libros. Amén. Usted sabe que este libro tiene libros. Amén. Entonces, como un libro, dentro de este libro hay muchos libros. Amén. Es como una biblioteca donde se encuentra libros. Lo único que podemos encontrar en la Biblia son las escrituras. Amén. La palabra escrituras. Las escrituras y, ¿verdad? En todas partes vamos a encontrar que los apóstoles mencionan las escrituras y que el Señor Jesús también menciona las escrituras. Acuérdense, hermano, que en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles no había Nuevo Testamento. Amén. No había Nuevo Testamento, a lo que nosotros le llamamos de Mateo hasta Apocalipsis, no había. Aunque ya en el tiempo de Pablo y de Pedro, como en el año 60, por ahí ya se circulaban unas cartas de ellos, ¿verdad? Ya se tenían como, ¿verdad? Como autoridad divina. Pero no podíamos decir que Jesús pues, ¿de dónde podía decir que él estaba hablando del Nuevo Testamento? Cuando Jesús habla de la Escritura, cuando él dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Está hablando de las Escrituras de lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que ellos le llaman el Torá, los judíos. Cuando los apóstoles también hablan de las Escrituras, ¿verdad? También habla del Antiguo Testamento. Entonces no había. Ya después, hermano, fue que los evangelios, tanto como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las cartas y el libro de los Hechos y Apocalipsis, ya se integraron y se
bautizaron como el Nuevo Testamento, también como palabra divina, inspirada por Dios. Amén. Entonces, hermano, gracias a Dios, porque solamente Dios pudo hacer lo que hoy en día nosotros tenemos en nuestras manos. Amén. Mire, hermano, hay la gente, usted sabe que mire, la gente saca muchas enseñanzas, la gente dice muchas cosas, ¿verdad? Como la gente es libre de poder decir y hacer lo que quiera decir, ¿verdad? Sea verdad o no sea verdad, hermano, que ellos dicen que la Biblia fue traducida, fue, hermano, traída y escrita por algunos hombres prácticamente satánicos. Eh, Tal vez no escrita, sino cuando yo me refiero a escrita, que fue traducida al lenguaje que hoy en día la tenemos. Mire, hermano, sea cierto o no sea cierto, para de que si sea cierto, no, nosotros no tenemos eso, que si uno sea satanista tradujo la Biblia y la trajo hacia nosotros, si es así, hermano, no es problema para mí, especialmente para mí no lo es. Yo no tengo problema, hermano, quien vea, porque mire, hay gente que también la Iglesia Católica se jacta diciendo que ellos canonizaron, cuando nos referimos a canonizar la Biblia, que ellos fueron los que escogieron y decidieron qué libros iban a ser inspirados, qué libros iban a ser integrados al Nuevo Testamento. Si la Iglesia Católica es una iglesia torcida y ellos fueron que canonizaron la Biblia, entonces la canonización está incorrecta. Por eso dicen que fue hecha por unos satanistas. Mire, hermano, sea los católicos, sea quien sea, lo que nosotros hoy en día tenemos es la palabra de Dios. Eso no le quita valor, eso no le quita poder, eso no le quita autoridad a lo que nosotros tenemos hoy en día. Dios puede agarrar hasta el mismo diablo y hacer lo que nos traiga la Biblia a nosotros, y sin ningún error. Porque cuando se trata de la palabra de Dios, Dios vela por la palabra. Y Él hizo que llegara la palabra de Él, hizo que llegara la palabra de Él a nuestras vidas. Amén. Y hoy tenemos lo que Dios ha querido que tengamos y tenemos lo que necesitamos tener. Pasara por las manos de quien pasaran, a mí no me importa, no me interesa. Que si fueron hombres de Dios o no fueron hombres de Dios, quien las tradujera. Lo que sí, hermano, sé y puedo confiar ciertamente que Dios tiene poder para cuidar de su palabra y que no haya torciduras. Amén. Porque lo que tenemos aquí es palabra de Dios, sin duda alguna, sin duda alguna. No podemos decir que ciertos libros o ciertas cartas de la Biblia no fueron inspiradas o no son de Dios, no es palabra de Dios. Todo lo que tenemos es palabra de Dios. Amén. Entonces, agradecidamente, hermano, debemos estar con Dios por lo que tenemos hoy en nuestras manos. ¿Por qué Dios permitió porque usted sabe que, hermano, que la Biblia hoy en día la tenemos en español? Amén. Pero usted sabe que fue escrita en un lenguaje original. Amén. En su lenguaje original, que no es el español, que no es el inglés. Amén. Fue en su idioma escrito, amén, original. Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego. Amén. Fue ya traducido hacia nosotros, que es una gran bendición que Dios permitió.
nos ha traído y ha guardado su palabra y por qué hasta hoy en día nos la ha traído y la tenemos en nuestras manos. Porque a través de la palabra o a través de la Biblia, hermano, Dios se comunica con usted y conmigo. Amén. A través de la Biblia, este libro que tenemos, Dios se comunica con nosotros. No hay otro medio. A través de esto, Dios se comunica conmigo y con usted. Amén, hermano. Mire, ¿sabe por qué? Porque le voy a decir. Porque en primera de, en segunda de Pedro, en segunda de Pedro, en segunda de Pedro 1:20, segunda de Pedro 1:20 dice, vamos a leer 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar como, hermano, atentos. ¿Cómo? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así, mire, dice que debemos de estar atentos a la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de estar atentos? Como a una antorcha. O sea, yo estoy en un lugar oscuro y en ese lugar oscuro hay una antorcha que alumbra y yo debo de estar atento. Mi vista debe estar puesta en la antorcha porque es la única que da luz en un lugar bien oscuro. Porque si yo estoy viendo la antorcha, yo voy a estar viendo la claridad de lo que pasa. Así dice el apóstol Pedro que usted y yo debemos de estar atentos a la escritura, a la palabra, como una antorcha. ¿Por qué razón? Porque mire, antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, los luceros de la mañana salgan en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación, pero mire, lo que yo quiero hacer ver y resaltar también aquí es que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, la escritura, la Biblia, tiene profecía. Y profecía es algo que está tapado y se ha revelado. Profecía, hermano, es que, le voy a dar el significado de profecía para que lo podamos ver. Profecía, hermano, es una declaración inspirada. Es, hermano, es una profecía o una declaración de parte de Dios. Miren lo que la otra parte dice. Dice, es una parte que Dios la sabe y que a través de un profeta o a través de una persona la da a conocer a la otra persona. Cuando Dios quiere decirle algo a una persona, en el tiempo de antes usaba a un hombre para decirle lo que Dios quería decirle a cierta persona o a un pueblo. Pero en la Biblia se escribieron esas profecías que están aquí escritas y que hoy en día están allí, y que esas profecías son una parte está escrita ahí que es que nos habla a nosotros. Amén. Nos habla a nosotros. Mire, hermano, a veces nosotros decimos, y todos decimos, hermano, porque es lo que nosotros queremos, decimos, yo quisiera que Dios me hablara. Yo quisiera que Dios me hablara y me dijera de qué debo de hacer, si lo hago o no lo hago. Amén. Nos pasa a todos nosotros. Quisiéramos, decimos,
Quisiera que Dios me hablara para yo poder estar claro y decir que Dios me hable. Si debo de hacerlo o no lo hago. Estoy incorrecto, estoy correcto, estoy mal o no estoy mal. Yo quisiera, pero mire hermano, realmente si queremos nosotros que Dios nos hable, abramos la Biblia. Si abrimos la Biblia, Dios nos habla. Y como dice el apóstol Pedro, hacemos bien en estar atento a ella, porque ella no se va a equivocar en lo que Dios nos está diciendo. Porque un hombre de Dios, muy mujer de Dios puede ser, y que muy usado de Dios puede ser, y que Dios lo puede usar y lo va a usar grandemente. Pero muy hombre de Dios y mujer de Dios puede ser, pero también tiene emociones. Y por emoción puede decirle algo a usted que no viene de Dios. Y por emoción, aunque es de Dios, el hombre y la mujer, pero en una parte de tan emoción, de tan emocionado o de emoción, puede ser, cuando digo de emoción, no de alegría, no solamente, sino que emoción de tristeza, de felicidad, de condolencia. O sea, por ejemplo, mire, hermano, usted puede ver una persona, un hermano, una hermanita que está sufriendo, que está pasando una necesidad. Y puede ser que Dios venga y hable, agarre a un hermano, una hermana y le hable y le diga, mire, dígale a mi hijo que esto y esto. Tal vez la condición le va a decir, pero puede ser que le va a decir lo que Dios le dijo, pero le puede agregar un poco más. Amén. Porque se puede, porque uno sabe que uno hermano, a veces la emoción, a veces se conmueve de ver la situación de la otra persona y uno dice, no hermano, tranquilo, Dios me dijo que te va a ayudar, o yo no sé qué cosa. Quizás no es Dios, quizás Dios no me ha dicho eso, pero por la emoción me provocó decirle eso a la persona. Entonces, en la Biblia no vamos a ver esas cosas. En la Biblia vamos a ver claramente lo que Dios dice a cada uno de nosotros. Y por eso dice que hacemos bien el estar atento a la profecía de la escritura. Amén. Mire, más claro, hermano, más confiadamente, más declarado como lo que la Biblia nos habla a nosotros, hermano, podemos estar 100% seguros de que aquí no vamos a encontrar un error de que Dios nos está diciendo algo que no es. Amén. A veces, quizás como no leemos la Biblia, a veces nos provoca, o a veces mismo Dios nos hace esas cosas, o el mismo Dios nos hace sentir de ir al culto. Y en ese mismo culto, Dios nos va a hablar a través de la misma palabra, solamente que explicadita, ya más clara. Pero no es que se inventó algo, se trajo algo nuevo, no, lo que se va a predicar, pues a enseñar es la palabra. Y cuando se enseña y se habla la palabra, se está profetizando. Cuando yo predico de esta palabra, yo profetizo a usted. Yo le estoy hablando de parte de Dios. No es que Dios me trajo una visión anoche. En una visión me reveló lo que yo tenía que decir hoy. Puede ser que sí, pero no, a mí no me sucedió eso, sino que es la palabra de Dios, la escritura nos habla a nosotros y aquí podemos estar claramente sin decir, hermano, yo quisiera que en la iglesia hubiera profecía. En la iglesia hay profecía. Venga usted todos los cultos y va a haber profecía todas las veces que usted va a ver culto. Por ejemplo, si hablamos del tema de la venida del Señor Jesús, estamos hablando y a la misma vez estamos profetizando que Cristo va a venir, porque no se ha cumplido, no ha pasado eso. Y algo que no ha pasado es una profecía.
Entonces la escritura está llena de profecías. Entonces, a través de ella, Dios se comunica conmigo, Dios se comunica con usted, Dios me habla. Amén. El que quiera agradar a Dios debe hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hace la voluntad de Dios? Aquí está todo escrito, hermano. Lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada. Amén. Todo lo que queremos saber, lo que a Dios le agrada y todo. Mire, hermano, la escritura es medicina. La escritura es, hermano, esto, hermano, lo que tenemos nosotros aquí, hermano, es completa todo. Es lo que cuando Dios nos habla, cuando Dios quiere decirnos algo, vayamos a la Biblia, abrámosla, leámosla y meditemos en ella. Y va a ver que usted que vamos a sentir que esa parte de la escritura, porque usted puede leer un texto bíblico todos los días, pero va a llegar un día que lo va a volver a leer otra vez y esa vez que usted lo va a leer va a sentir diferente. Y otra vez puede estar en otra situación y usted lee ese mismo versículo y usted se va a sentir diferente. Va a sentir que le habla ahí. Ese hermano, porque la palabra de Dios no solamente es para una parte, la palabra de Dios, hermano, es completa. La palabra de Dios no es decir, no, yo me sé ese versículo, ya no lo voy a leer. Porque mire, yo le puedo predicar de un versículo aquí y mañana usted va a otro culto y otra persona le predica del mismo versículo y diferente predicación. Porque la palabra de Dios no solamente ya no, hermano, la palabra de Dios es una fuente, es un manantial de vida eterna. Eso brota, hermano, todos los días, nace, eso es diario, vida eterna, hermano. No hay para decir, no, hasta aquí ya nos quedamos, cortamos y aquí ya no, ya de ese versículo, como ya predicamos de ese versículo, ya nunca más vamos a predicar porque ya lo exprimimos todo. No, hermano, usted exprime y sigue saliendo, y sigue saliendo, y sigue saliendo, y sigue saliendo. Porque la palabra de Dios es vida y es una fuente. Entonces, a través de la Biblia, de la palabra de Dios, Dios se comunica y Dios habla a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, es importante. Por eso le digo yo, es que no crees que la Biblia, no, que nosotros no creemos en la Biblia, que la Biblia está torcida, que la Biblia está mal traducida, que la Biblia aquí, que la Biblia allá, que esto aquí, que esto allá, sea como sea lo que la gente dice, hermano. Yo sé que la Biblia, Dios la ha guardado y la ha preservado hasta para el día de hoy, porque es la cual Dios nos habla a nosotros. Y que mire, haya pasado por las manos que hayan pasado, hermano, sea por lo que sea, Dios la ha guardado. Yo creo en Dios, que quizás algunos hombres han querido tocar la Biblia. Cuando le digo tocar, quizás es quitarle o ponerle. Y Dios ha guardado la palabra de Él mismo. Amén. Hermanos, usted sabe que la palabra de Dios es la regla. Es, hermano, la regla de nuestra fe. Y es, hermano, es la regla de nuestra fe y conducta que nos guía a la vida eterna. Amén. Usted sabe que, hermano, sin la palabra, si usted y yo no leemos la palabra, no escuchamos palabra de Dios, no va a haber fe. No produce fe. Por eso, la palabra de Dios, hermano, es la regla infalible de fe y conducta que nos guía a la vida eterna. Amén. Sí, nos guía a la vida eterna. Porque esta Biblia que tenemos es palabra de vida eterna. Amén.
Mire, la vamos a leer en alguna parte donde dice San Juan 5:24. San Juan 5:24. Libro de Juan 5:24. Mire lo que dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se da cuenta? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque estas palabras son de vida eterna. Porque esta palabra no salió de boca de un hombre, salió de la boca del que nos dio la vida, del que nos hizo a nosotros. Entonces, esta palabra es divina, esta palabra tiene vida eterna. Y el que oye la palabra y cree al que envía esta palabra, dice, tiene vida eterna. Por eso, la palabra de Dios es la regla infalible de fe y conducta que nos guía hacia la vida eterna. Porque el que oye y cree tiene que vida eterna. Porque repetimos otra vez, esta palabra nos va a ser como una guía para poder llegar al cielo. Amén. La Biblia a mí me dice qué yo debo de hacer y cómo yo me debo de portar para yo poder ir al cielo. Amén. Entonces, la Biblia, ella es la regla. Cuando digo la regla infalible, cuando es infalible, que no es cambiable, que no se cambia, que no se quebranta, que no se toca, es intocable. La Biblia es la regla infalible de fe y conducta que nos guía al cielo, a la vida eterna. Porque ahí encontramos lo que yo necesito saber. Yo voy a encontrar aquí, hermano, mire mire, aquí encuentro yo medicina. Que si yo leo la palabra de Dios y la creo, que dice, tengo vida. El salmista dice, tu palabra es medicina a mis huesos. Hermano, usted no ha sabido qué es eso. Tu palabra es medicina a mis huesos. Yo puedo leerla, en un momento puedo leer la Biblia o puedo escuchar un mensaje. Y esa palabra, hermano, va a producir una fe en mí. Que esa palabra va a venir y va a ser una cura, una medicina, una operación, una sanidad para mi cuerpo. Usted no lo crea. La palabra de Dios es medicina. Es, hermano, medicina para la vida de uno. El que cree en la palabra de Dios, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Amén. Esta palabra es medicina. Que el que esté enfermo y oye esta palabra y cree, se sana.
Porque esta palabra hermano, es un manantial, fuente de poder, fuente de medicina, pero es para el que la cree, para el que la cree. Yo la creo, usted la cree. Hermano, es medicina para los huesos, no solamente para los huesos, para el cuerpo entero. Amén. Medicina para el alma, para la mente turbada. Medicina, hermano. Mire, esto es lo mejor que hemos encontrado. Mire, esto el doctor no lo tiene. Esto, hermano, los abogados no lo tienen, la policía no lo tiene, el presidente no lo tiene. Esto lo tiene, hermano, nosotros los cristianos. Bueno, hermano, si uno lee la palabra de Dios y uno se aferra y cree en esto, hermano, se agarra. Como que fuera algo literal, usted la abraza y se agarra y se aferra y dice, no, yo creo en tu palabra y creo y aquí no me saca nadie. Por eso el salmista dice, hubiera yo desmayado. Y él dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Porque yo debo de creer en la palabra, que esta palabra, hermano, es la que trae medicina y que también es regla infalible y es una guía que nos al cielo. Amén. O sea, hermano, tenemos algo poderosísimo en nuestras manos, algo grandioso en nuestras manos. Lo que pasa es que nosotros no la hemos, hermano, nosotros estamos como cuando estamos a la orilla de un río y no tenemos ganas ni de meternos y solo metemos la punta del dedo y aprobamos el agua así nomás, y ahí nomás está, no queremos. Así estamos nosotros con la Biblia. Llegamos a la orillita y ya nomás, pero no sabemos si está hondo, si está caliente, si está tibia, si es bueno el río para nadarlo, para disfrutar. No sabemos porque solo de afuera así. Y por eso no sabemos nosotros lo que es la escritura. No la hemos experimentado, hermano. Lo que es la palabra de Dios. No tenemos idea. No tenemos ni idea. Porque si no, mire, esta palabra no tenemos pero ni siquiera la idea qué gran fuerza y poder tiene. La palabra al leerla se va al estrés, hermano. Lo que pasa es que no lo hacemos. Y cuando le digo no lo hacemos es porque vamos todos incluidos en fila. Se va el estrés, el aburrimiento, la tristeza, hermano. Se va porque esta palabra tiene un gran poder, mira, hermano, porque ella dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos que penetra, o sea, llega, no solamente rebota. Cuando la palabra de Dios llega, no rebota, sino que ella tiene la fuerza y el poder para traspasar. Penetra, mire, los tuétanos y llega hasta partir el alma. Mire eso, llega hasta, pues quiere decir que llega hasta dividir entre el alma y el espíritu. Quiere decir, llega como a separar para que la persona ya pueda diferenciar y distinguir y establecerse, porque hermano, eso es que si llega, porque hay cosas que agobian, atormentan la vida de la persona. La palabra de Dios es algo grandísimo. Por eso es que el diablo, hermano, odia y quiere que cada cristiano nunca estudie la Biblia, no estudie la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene algo que nosotros todavía no lo hemos experimentado. Amén. Porque usted sabe que todo lo que nosotros confesamos con nuestra boca
hermano, todo lo que uno confiesa con la boca, eso se hace. Así va a ser. Amén. Entonces, hermano, por eso es que uno tiene que confesarlo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermano, tiene ese poder. Entonces, dijimos que era la palabra, era la regla infalible de fe y conducta que nos guía con toda seguridad al cielo. Amén. La Biblia, usted sabe que a ella no se le puede ni quitar ni añadir, porque repetimos, ya está completa. No podemos decirle que a la Biblia le hace falta un libro. No podemos decirle que a la Biblia le hace falta una carta. Y hay que ponerle una, eso se llama añadirle. O no solamente eso, sino hermano, querer, mire, mire hermano, uno tiene que tener demasiado cuidado, porque uno puede obligar a la Biblia que diga lo que uno quiere que diga. Amén. Yo le puedo enseñar a usted, y se lo enseño con la Biblia, pero torcido. Yo le puedo enseñar a usted con la Biblia de que el diablo también predica. Y predica verdades, no mentiras. Y yo puedo vivir enseñándole eso a usted por la Biblia, porque yo me puedo ir al libro de Mateo cuando el diablo le predicó a Jesús. Y no le predicó mentiras. ¿Le predicó qué? Verdades. Y yo puedo agarrar eso y comenzar a enseñarle a la gente de que el diablo sí predica. ¿Entiende? Pero sabe que eso es obligar. Y hermano, obligar y casi manipular la Biblia para hacerle ver a la gente, hermano, hacer ver que lo que yo estoy diciendo la Biblia lo dice, pero no lo dice la Biblia. Está escrito en la Biblia, pero no lo está enseñando, que no nos está dando a ver que esa es una enseñanza que nosotros debemos de practicarla, porque usted sabe que la Biblia dice mucho, pero todo lo que la Biblia dice no lo enseña. ¿Me entiende o no me entiende? ¿No me está entendiendo? La Biblia dice que el diablo le dijo a Jesús, pero, por ejemplo, la Biblia dice que el diablo le dijo a Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Eso lo dice la Biblia, pero no está diciendo que hay que enseñar que el diablo predica. ¿Me entiende? La Biblia dice, y el necio dice en su corazón, no hay Dios. Vengo yo y puedo agarrar. Mire, la Biblia dice que no hay Dios. Yo puedo. ¿Me entiende? El versículo completo dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Vengo yo y yo quiero enseñar algo que dice la Biblia, pero que no lo enseña. La Biblia dice que no hay Dios. Eso está escrito en la Biblia, que no hay Dios. Pero ¿quién lo dijo? El necio. El necio. Pero como yo vengo y yo quiero manipular la Biblia, entonces agarro pedacitos, entonces yo le enseño a usted, mire, la misma Biblia dice que no hay Dios y usted creyendo en Dios. ¿Me entiende? Eso se llama manipular, torcer la Biblia, obligarla a que diga algo que no completa la Biblia no lo dice, hermano. ¿Me entiende? Uno tiene que tener, porque mire, para torcer la Biblia, manipularla, uno puede hacer cualquier cosa. Amén. Por eso, hermano, uno no puede añadir y quitar, porque hay mucha gente que le añade y le quita. Por ejemplo, mire, ¿qué es lo que dice el católico?
que la Biblia dice que sí hay que adorar a María. La Biblia no enseña que diga que Elizabeth dijo ciertas palabras a María. Esa no es una enseñanza que toda la Biblia abarca, que dice que hay que adorar a María. Pero que yo como predicador católico obligue y manipule a la Biblia y les diga a ustedes que mire, ahí dice, allí. Esa es otra cosa. Porque ellos dicen, mire, en Lucas dice que Elizabeth le dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ni dice así, eso es lo que ellos inventaron. Pero sí dice de esa, bendita tú entre todas las mujeres y bendita el vientre. Y así va diciendo muchas cosas de María, pero eso lo dijo Elizabeth. Eso no dice la Biblia en completo, en todos los libros. No dice que hay que adorar a María, que hay que rendirle un culto a ella. No lo dice, que Elizabeth hizo algo. Eso es verdad. Pero yo con eso yo no me voy a agarrar y decir y comenzarles yo a ustedes a enseñarles aquí. Mira, hermano, la Biblia está enseñando que hay que hacer eso. ¿Entienden? Eso se llama manipular, torcer, obligar a la Biblia que diga algo que no dice que no enseña la Biblia. Amén. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el católico? Y hermano, y se lo dicen. Le dicen, mire, en la Biblia está escrito que hay que bautizar los niños. Porque agarran una parte donde dice que, donde Pablo dice, cree en Jesús y toda tu casa será salvo. Y ese hombre creyó y Pablo lo fue a bautizar a él y a todos los de su familia los bautizó. Y ellos dicen, ¿se da cuenta? A todos los de su familia. Eso quiere decir que ahí la familia tenía niños y si tenía niños los bautizó. Mire, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Añadiendo algo que no está diciendo la Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Manipulándola, torciéndola y haciéndola que diga lo que no lo dice. No dice ahí que habían niños. Ahí no dice que había niños. Pero ellos le están añadiendo a algo que no lo dice. El hecho que diga familia, usted sabe que familia es, hermano, un esposo y una esposa. Que pudo haber niños o no pudo haber niños, eso queda en el aire. Pero no puedo yo enseñar de que sí, ¿verdad? No puedo enseñar porque la Biblia no entra en detalles de que sí había niños. Pero ellos dicen, no, mire, ahí dice, y eso, hermanos, ni el diablo les puede ganar a ellos. Porque son hermanos, se encierran y se encierran y se encierran y dice, mire, sí, ahí está. No, hermano, ahí no está nada de esas cosas, porque ellos manipulan. Y uno tiene que tener mucho cuidado en eso, en querer obligar a la Biblia que diga algo que realmente no lo dice. Yo le puedo enseñar a usted y le puedo traer una gran enseñanza y hacerle ver a ustedes que los demonios creen en Dios y que son creyentes. Porque el que cree, porque el que es creyente, cree, ¿verdad? Pero yo puedo hacerlos yo los puedo hacer a ustedes que crean ustedes que la Biblia dice que los demonios creen en Dios. Amén. Pero de que eso es muy, sí, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero eso no es una enseñanza que hay que traerla y enseñar y andar creyendo nosotros que tenemos de compañeros los demonios que también ellos son creyentes con nosotros. No, ellos creen y tiemblan, pero ellos, hermanos, no obedecen.
Y por eso le digo que yo puedo manipular la Biblia a mi estilo, a mi manera, como yo. Por eso cualquiera puede agarrar la Biblia y a predicar lo que él quiera. Como el pastor aquel que agarró y solo predicaba de un libro que tiene la Biblia que se llama Cantar de los Cantares, que habla muy cosas misteriosas, no misteriosas, sino que hay que estudiarlas un poquito, que habla de hermano, de la muchacha y el muchacho, hermano, y eso les enseñaba a todas las hermanas de la iglesia. Y les decía que él era como Salomón, que las mamás tenían que prestarle a sus hijas. Y todas las mamás les pasaban las hijas. Y las muchachas se las llevaba por un cuarto y todas hacían colas. Y todos pasaban por el pastor. Eso se llama, mire, manipular. Otro había que habían problemas que unas mujeres no podían salir embarazadas y no sé qué. Entonces les decía y les enseñaba y les decía que mire, usted tiene que prestarle al marido mismo, le decía, présteme su mujer. Como yo soy el hombre ungido, cuando yo me meta con su mujer, la unción se le va a pasar a su esposa y ahí va a quedar embarazada. Y el hombre, el esposo se la prestaba. Pero le digo que hay gente que manipula, que uno debe de, hermano, por eso se llama no añadirle ni quitarle, porque el que le quita y le pone, dice que, hermano, va a haber una gran condenación para la persona. Simplemente, hermano, decir lo que la palabra de Dios dice y punto. Amén. Entonces, no se puede ni quitar ni añadir. La nueva vida, hermano, la nueva vida que ha recibido el cristiano, que es usted y yo, necesita ser alimentada y ese alimento es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Y quiero corregir algo, que el diablo no fue que dijo que no solo de pan vivirá el hombre, fue el Señor Jesucristo. Por si alguno estaba viendo ahí y dijo, eso es una cosa que no es. No, voy a corregir, no lo dijo el diablo, sino lo dijo el Señor Jesucristo. El cristiano debe de leer la Biblia para ser sabio. Amén. Muy sabio. Porque usted sabe que la persona que lee la Biblia se hace sabio. Se hace sabio y prudente. Porque, mire, qué más sabiduría más grande, mi hermano. Pero para mí no hay otra sabiduría más grandísima y grandísima, que hay un texto que dice, hermano, y ese es el texto más grande y sabio para mí, que dice, vence el mal con el bien. Amén. Y mire, hermano, yo hablando de eso ahorita, como estoy haciendo unos trabajitos, estoy trabajando a veces, trabajando de llevar gente y traer gente. Y se han subido unas señoras, desde que uno las mira de afuera, le están tirando maldiciones a uno, hermano. Sí, sí, que no viene rápido, que no sé qué, que no sé cuánto. Y usted ya terminó, le. Sí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo amaneció? Porque ellos esperan que uno les responda de la misma manera que ellos le hablan a uno. Y qué día más bueno que el que tenemos hoy. Mire, hay que darle gracias a Dios que amanecimos con vida. Mire, hermano, varias personas se han subido así. Muchas personas. Desde que se le saluda, se dice cómo está, cómo le ha ido. Qué bendecido día, mire, que dele gracias a Dios que tiene un trabajito. Dele gracias que comió. No vaya triste, no vaya enojada, mire que enojarse no le cae bien. Manténgase feliz todo el día. Mire, van calmados
desde el viaje van todos calmados. Pero si uno le responde de la misma situación, allí o pierde uno el trabajo, pierde uno el trabajo si no se agarra uno con esa gente. ¿Qué fue? Uno fue vencido con el mal y uno tiene que vencer el mal con el bien. No dar igual, no, y usted qué, si quiere, bueno, y si quiere, si no, bájese, si no, váyase, que además yo no estoy aquí aguantando gente como usted, y mire, y qué esto aquí, qué, fuera de acá, váyase de aquí. Todo uno se pone igual de la misma situación. Y dice, no, no, que va, que no queremos a esta gente. No, no dan y no dan. Entonces, pero si uno se calma dice, y le responde con bien, la situación le cambia. Con decir, ¿sabe qué? Venga usted mañana a recogerme. Yo no quiero que venga. Y comienzan a decir, venga usted mañana, venga usted. Entonces, vence uno el mal con el bien. Amén. Por eso digo que ese versículo es muy bueno. Que dice, vence el mal con el bien. Porque si usted le andan haciendo el problema y usted se pone igual, usted va a parar peleando. Pero si usted hubiera hecho un bien con el que le estaba haciendo un mal, usted hubiera, mire, hubiera terminado con todo lo malo que hubiera podido suceder. Eso se llama, ¿sabe qué se llama? Sabio. Ser uno sabio. Por eso, hermano, que el que lee la Biblia se hace sabio. El que lee la Biblia se hace sabio, hermano. Nosotros nos podemos aquí, hermano, comenzar a hablar de, mire, de qué es, si yo leo la Biblia, ¿de qué me puedo hacer yo sabio? Aquí nos quedamos toda la noche, hermano, hablando de que, mire, de qué es lo que es sabio. Por ejemplo, la Biblia dice, mire, y que la Biblia dice, el hombre que comete, vamos a decir que el hombre y la mujer, pues, que comete adulterio, es un hombre, hermano, la palabra que le puso que dice la Biblia ahí, se me olvidó, es un hombre simple, torpe y necio. Y que el hombre que comete o la mujer que comete adulterio es reducido a un pedazo de pan o un bocado de pan. Hace un tiempo las noticias sacaron un estudio que los hombres que son infieles son los menos inteligentes. Son los hombres que son menos inteligentes los que cometen adulterio. En los estudios, en las noticias, sacaron que los que cometen adulterio son los menos inteligentes. Cosa que eso lo dice la Biblia ya hacía como 4,000 años atrás. Y que ellos hasta hoy lo vinieron a descubrir. Porque la Biblia dice que el que comete adulterio, hombre o mujer, es un hombre necio, torpe y simple, que es reducido. Usted sabe que es reducido a un bocado de pan. Que, o sea, está diciendo que no vale nada. Amén. Entonces, si yo leo la Biblia, yo me hago sabio, no me ando metiendo en esas cosas. Por ejemplo, hermano, mire, yo puedo leerme el borracho. Mire, tanta cosa que nos podemos poner a hablar aquí de cómo mire, todos ustedes y nosotros, todo cristiano, por más analfabeto que sea, que no sepa leer ni escribir, ni sepa inglés, nada, pero si es cristiano y lee la Biblia, es más sabio que el que es un universitario. Es más sabio. Porque el universitario se la sabe que sabe, pero que no sabe nada. Porque anda ahí emborrachándose, endrogándose, haciendo problemas, corriendo el carro endrogado, hermano, llevándose a que el mundo es que está a sus pies. Ese no es sabio. Ese no es sabio. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Ese se está dañando su propio cuerpo. Pero
El que es cristiano, que no va ni a la escuela, no sabe ni leer, ese es sabio, porque se queda en su casa. Los días que, hermano, tiene que salir, se queda en su casa, no toma, no corre el carro tomado, no anda haciendo aquello. Él es sabio y dice, miren, ¿para qué voy a tomar? Porque lo que trae drogas, tomar, andar en fiesta, todo trae, hermano, problemas, enfermedades, trae cárcel, trae hospital, trae problemas, trae de cuánta cosa. Entonces yo no voy, me quedo en mi casa. Eso se llama, ¿sabe qué se llama ser eso uno? Sabio, inteligente. ¿Pero por qué lo es uno? Porque uno lee la Biblia y la Biblia nos dice a nosotros qué debemos de hacer. Hermano, aquí nos queríamos hablando de que el que lee la Biblia es sabio. Amén. También dice, debe creerla para ser salvo. Usted sabe que debemos de creer la Biblia para ser salvo, porque el que no cree, como dijo el Señor Jesucristo, esta que leímos, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree, ¿qué dice? Tiene vida eterna, pero oye y no cree, ¿cómo va a tener vida eterna? Porque usted sabe que el diablo oye la palabra también. Y que ellos, dijimos que también ellos creen, pero no obedecen. Entonces nosotros para ser salvos, sinceramente tenemos que creer a la palabra, hermano. De hecho, que usted y yo pueda decir, mire, hermano, yo creo partes de la Biblia, pero otras partes no las creo. Pues no vamos a ser salvos. O creemos todo o no creemos nada. Amén. O creemos todo o no creemos absolutamente nada, porque, hermano, todo lo que está escrito en la Biblia es que salió de la boca de Dios. Y Dios no puede, ¿qué? Mentir. Porque si Dios mintiera, eso no fuera Dios. Y todo lo que está escrito en la Biblia salió de la boca de Dios. Y si salió de la boca de Dios, hay que creer. No vamos a hacer como alguien dijo, mire, yo solamente creo en las letras rojas de la Biblia. De en las letras negras yo no creo, porque eso no lo dijo Jesús. Eso es ser un poquito, hermano, ignorante escritural, hermano, porque usted sabe que eso la gente hay Biblias que traen con letras rojas y hay Biblias que no traen con letras rojas. ¿Qué sería de ese hombre que si no encontrara una Biblia con letras rojas? No, y entonces el Antiguo Testamento no cree nada. Las cartas no cree. Entonces, hay que creer para uno poder ser salvo. Debe practicarla para ser santo. Que el Señor nos ayude a poderla practicar, hermano. Porque la Biblia también, de leerla, de creerla, hay que practicarla. Amén. Debemos de practicarla. Obedecerla. La palabra de Dios es la espada para vencer las fuerzas del maligno. Usted lo sabe eso. Amén. La palabra de Dios es el arma más grande y poderosa que usted debe tener, hermano, en sus manos, mejor dicho, en la mente suya, para vencer las fuerzas de Satanás. Porque si no tenemos esa palabra, esa espada en nuestras mentes, somos vencidos, hermano. Amén. ¿Qué tal que si Jesús se hubiera encontrado con el diablo? Eso como, haga de cuenta como que el hermano Jesucristo se encontró con el diablo. El Señor Jesucristo tenía que saber Biblia. Obligadamente tenía que saber la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo traía, hermano, ese diablo traía la cabeza llena de puros textos bíblicos. Porque también le trajo textos bíblicos a Jesús y le dio, hermano, pero le trajo versículos para tentar a Jesús.
O sea que no hay que admirarse hoy en día que cualquier religión pueda también tirarle una chorrada de versículos y lo impresione. Usted le diga, no, porque hasta el diablo también traía, hermano. Y le dijo a Jesús, y aquí, mira que y esto aquí, tírate aquí, y esto acá, y esto que a sus ángeles mandará. Y si el Señor Jesucristo no hubiera sabido nada, hubiera dicho, uy, este diablo cómo sabe tanto. ¡Hala! Este sí sabe, me ganó. Yo pensaba que este no sabía nada. ¿Y a qué iglesia va el diablo? Porque sabe bastante. Amén. Porque así hay gente que sabe bastantes versículos, textos bíblicos, pero de que sepa no quiere decir que está haciendo las cosas bien. Amén. La Biblia, pues, ya le dije que el diablo se la sabía. Entonces debemos de tener, hermano, y conocer la Biblia, hermano, porque es una espada para nosotros, para defendernos contra Satanás y contra toda obra del maligno. La Biblia nos enseña cómo vivir. Amén. La Biblia nos enseña cómo debemos nosotros de vivir. Porque nosotros vivimos de una manera, hermano, como la Biblia lo dice. Amén. Como la Biblia lo dice. ¿Por qué, hermano? Porque mire, la Biblia nos enseña a nosotros de la manera cómo nosotros debemos de vivir, cómo debemos de actuar, cómo nosotros, hermanos, debemos, hermanos, de poder estar viviendo de una manera correcta. Amén. Queremos saber cómo comportarnos en ciertas áreas de nuestra vida. La Biblia nos va a decir cómo. Amén. Usted mire, cómo comportarse en su trabajo. Usted quiere saber cómo comportarse en su trabajo. Lea la Biblia. Y en la Biblia le va a decir a usted cómo usted se debe comportar en el trabajo. Que dice que el trabajo lo debe hacer usted como que lo estuviera haciendo para el Señor y no para los hombres. Amén. Entonces quiere decir que usted debe de trabajar como que el Señor lo estuviera viendo. Y no como que cuando dice, allá viene el jefe, ahorita me pongo a trabajar y para que me mire. No, esté el jefe o no esté el jefe, usted trabaja para el Señor. Amén. Usted trabaja para el Señor. Entonces, hermano, en todas áreas siempre, hermano, la Biblia nos enseña cómo de vivir. Amén. Por lo mismo, dice, por lo mismo sus enseñanzas, preceptos y doctrinas no cambian. La enseñanza y la doctrina no cambia, hermano. La palabra de Dios no cambia. Las fuerzas del infierno encabezadas por Satanás y compuestas por demonios, ateos, incrédulos, escépticos, supuestos creyentes y llamados teólogos han atacado la autenticidad, la verdad, la inspiración y el origen divino de la Biblia. Lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Que son gente que atacan la Biblia. Pero todos ellos han ido pasando y pasarán. Pero la única que no pasará es la palabra de Dios. Amén. Así que, hermanos, la Biblia para nosotros es la palabra inspirada. Es palabra de Dios y que a través de esa palabra Dios nos habla a nosotros. Que no necesitamos que otra gente venga de otro lado para que Dios nos hable a nosotros. Lo único que usted necesita es que se siente y que lea la Biblia y que la crea y la obedezca y la practique. Entonces Dios le habla. Amén. No le añada ni le quite. Cuando decimos añadir es que no la manipule. No trate usted de decir lo que la Biblia no quiere decir. ¿Me entiende? No ande usted diciendo cada mañana,
Es que la palabra del Señor dice allá, en tal parte, no me sé el capítulo y el versículo, pero en una parte yo sé que dice, en cada mañana el que madruga, Dios lo ayuda. Eso es, en parte es verdad, ¿verdad? Pero no podemos decir que la Biblia lo dice, porque la Biblia no dice que se madruga, Dios lo ayuda. Porque eso, o sea, que la Biblia no lo dice. Madrugue, usted no madrugue, Dios, hermano, lo va a ayudar, depende de su fidelidad suya. Amén. Porque ¿qué tal de aquellos que trabajan de noche? No madrugan. Amén. Entonces no es esa parte sí. Ya le dije manipular, hermano, no manipulemos la Biblia porque puedo ser añadirle y quitarle. Y querer decir, como le dije, usted sabe, como le dije, que la Biblia, nosotros podemos traer una enseñanza grandísima aquí. Con la enseñanza basado en el texto, que donde la Biblia en el Salmo dice que no, la Biblia dice que no hay Dios. ¿Sabe que la Biblia dice eso? La Biblia dice que no hay Dios. Ese será el tema. Y el versículo, versículo tal, y el libro de los Salmos, porque el capítulo y el versículo realmente no me lo sé, pero sí dice en una parte de los Salmos que no hay Dios. ¿Y yo qué estoy haciendo ahí? La estoy manipulando a la Biblia. Pero no dice eso la Biblia. ¿Lo dice quién? El necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Amén. No hay Dios. Como le dije, podemos también traer una buena enseñanza y decir que, hermano, realmente el diablo y los demonios son buenos predicadores y son buenos creyentes. Creen más que usted y yo. Eso lo dice la Biblia, pero eso no lo enseña que el diablo predica. Amén. También podemos decir que Jesús le dijo a Marta que quitara la piedra. Usted sabe que Jesús no le dijo a Marta que quitara la piedra. Amén. Jesús les dijo, quitad la piedra, coma. Marta, hermana de Lázaro, le dijo, ya hiede, Señor. Pero si queremos manipular, podemos decir, quitar la piedra a Marta. Entonces estamos diciendo que Jesús le está diciendo a Marta que quite la piedra. Pero usted sabe que Jesús no le dijo a Marta que quitara la piedra, sino se lo dijo a los muchachos. Amén. Eso se llama manipular y puede añadir y quitar. Amén. Y así nos podemos ir yendo. Entonces, hermano, la palabra de Dios es lo más grande que Dios nos ha dejado a nosotros para nuestras vidas. Gracias a Dios, porque Dios es sabio, hermano, que nos dejó escrito. Porque qué tal, cómo hubiera sido la situación si solo hubiera sido oral. Pero gracias a Dios que está escrito. Amén, porque Dios sabe cómo es el hombre. Tan malvado que puede inventarse cosas que no lo son. Amén. Antes la Biblia no estaba en idioma de nosotros y el pueblo entero no tenía Biblia. Y cualquiera podía. ¿Por qué vendían las indulgencias entonces antes? ¿Y quién decía, no, eso no es así? Las indulgencias eran, hermano, que a usted se le moría un familiar. Y venía el cura y le decía, mire, su familiar está sufriendo allá abajo. Mire, usted sabe, denos algo y nosotros hacemos una oración, un rezo, y ahí el Señor le saca un pie. Le saca un pie. Entonces viene el pobre, como no sabe nada de Biblia, como si no tenía Biblia, no tenía, en otros idiomas estaba escrito. Eso se llama vender indulgencias.
si pobre no sabía, no tenía Biblia, eran engañados, hermano, eran engañados. Amén. Hasta que Dios tuvo que sacar a luz todas esas cosas. Y hoy en día por eso tenemos la Biblia, hermano. Mire, ahí está una botada, está una ahí. Tenemos en los teléfonos, tenemos donde sea, para que hoy en día nadie nos engañe. Y para que hoy en día se cumpla el texto bíblico y dice, primeramente hacer bien, estar atento a la escritura como antorchas en la oscuridad. Pero hoy no estamos atentos a la Biblia, sino que estamos atentos a lo que el profeta San Pancho diga y no a lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, hermano, gracias a Dios que la tenemos escrita. Amén. Porque ¿qué hubiera sido nosotros si solo hubiera sido oral? Se hubiera pasado. Porque usted sabe que aquí vemos poquitos, pero yo le vengo al hermano Luis. Y yo le digo algo a él en el oído. Luego él se lo tiene que decir al hermano Samuel. El hermano Samuel lo tiene que decir al hermano Eliseo. El hermano Eliseo se dice a la hermana Flor. Último, la hermana Flor. ¿Qué fue lo que le dijeron? Ella va a decir lo que le dijeron y a ver si es correctamente lo que yo le dije a él, le llegó a sus oídos, tal como fue lo que le dije. Le aseguro que hacemos esa práctica y que a veces poquito no le llega como yo lo dije, le llega cambiado. Y ahora ya de años y años llega, hermano, cambiado. Entonces, gracias a Dios que está escrito. Amén. Entonces, la palabra de Dios debe ser creerla, leerla, practicarla para uno poder ser salvo. Amén. Bien, hermano, entonces damos gracias a Dios por esta enseñanza para poder continuar el otro jueves sobre el otro tema, el único Dios, el Dios trino. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar, hermano, para que Dios nos bendiga. Padre, en el nombre